Bueno, vamos a empezar ahora con, eh, teoría espectral, teoría de dispersión, mecánica cuántica. Física cuántica en un contexto más general, pero a ver, ¿quiénes son estudiantes de matemáticas aquí? ¿Quieren levantar la mano? ¿Y quiénes son de física? Bueno, los físicos se van a aburrir un poquito al principio, para beneficio de sus compañeros matemáticos, ¿no? Y la idea es esta, la física cuántica surge con el cambio del siglo XIX al siglo XX, grandes contribuciones de Planck, principio de cuantización de Planck, radiación de cuerpo negro, y sobre todo que trataban en aquella época de entender, la serie de Balmer es el nombre específico, que se observaba radiación emitida por átomos y tenían una cierta estructura muy especial y no se entendía por qué. De entrada, si uno va a hacer física clásica, ya quedaba claro que la materia está, digamos, se podía pensar como átomos con, no sé, una cantidad de electrones, uno o varias partículas pesadas que pensemos que están paradas, y el núcleo y los electrones que daban vuelta alrededor. Si la teoría electrónica de la materia es muy antigua, inclusive ya los griegos tenían esta teoría, pero con importantes experimentos que se hicieron a principios del siglo pasado, eh, eran precisamente de teoría de dispersión, scattering en inglés, teoría de dispersión, se mandaba partículas sobre un material y se veía que se dispersaban de manera muy errática, lo que indicaba que estaban chocando con algo. ¿Mm? Y este experimento, este famoso experimento de teoría de dispersión, pues dio una base muy sólida a la teoría de la materia como constituida por átomos. ¿Mm? Pero si yo pienso que un átomo es esto, y si pienso que digamos que el núcleo lo vemos como un centro de fuerza, y si yo tengo una partícula cargada que está dando vueltas alrededor, bueno, pues esa partícula cargada va a producir un campo electromagnético. Los que estudiaron un poco el electromagnetismo lo saben, si no, pues créanme a mí. Pero ese campo electromagnético tiene energía. O sea que, ¿y esa energía de dónde viene? En última instancia, uno puede pensar que viene de la energía cinética del electrón. Entonces el electrón está dando vueltas alrededor pensamos que es una partícula de hidrógeno, dando vueltas alrededor del núcleo, va perdiendo energía y pues finalmente si pierde energía va a tener que colapsar en el centro. O sea que la vieja física clásica, que ha dado lugar a tantas, tan importante a partir de Newton, bueno, antes digamos a partir de Newton, la teoría newtoniana de un átomo, simplemente no puede explicar la estabilidad de la materia, no puede explicar por qué existen los átomos. Y ese era el gran desafío, un gran desafío que tenía en aquella época. Y a partir de esto, por todo un proceso que pues no tengo el tiempo de explicarlo, surgió la teoría de la mecánica cuántica, que en realidad las primeras contribuciones, de hecho, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que si yo tengo una incertidumbre muy pequeña en la posición, va a ser muy grande en el impulso, en el momento, digamos, en lenguajes más técnicos, en cierta forma, de manera intuitiva, nos hace ver que no puede colapsar. ¿Por qué? Porque si yo sé finalmente si colapsa, finalmente yo sé que el electrón va a estar acá en el centro. Entonces voy a conocer con infinita precisión su energía. Pero entonces la incertidumbre en la velocidad va a tener que ser infinita. Y entonces el electrón va a tener que tener la posibilidad de tener energías infinitamente grandes. Y eso no es posible. Claro, el asunto es mucho más técnico que esto, pero dicho de una forma sencilla, ese principio de incertidumbre nos
garantiza o nos hace ver que sí, de ahí va a venir la estabilidad de la materia. De hecho, pero bueno, surgió entonces la mecánica cuántica. Como tal, hubo muchos antecedentes, pero en realidad, como la entendemos ahora, fue Heisenberg, y al poco tiempo Schrödinger dio una formulación que resultó ser equivalente. La más simple de introducir y la más utilizada para ciertos propósitos es la formulación de Heisenberg. Y es la que está más directamente conectada a ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales. Entonces es mucho más fácil de explicar y más simple de entender. La otra formulación algebraica de la física cuántica, que como les comentaba en los comentarios introductorios, les decía en los comentarios introductorios, eh, Heisenberg redescubrió las matrices para hacerla, que se llama representación de Heisenberg, es más compleja, pero es muy muy importante para entender sistemas con números infinitos de grado de libertad. Yo estoy hablando siempre de sistemas, número finito o infinito de grados de libertad, número finito o infinito de partículas. Vamos a estar pensando que hay un número finito de partículas y que el número de partículas es constante. En la física cuántica eso no siempre es así y hay procesos que dan lugar a aniquilación y destrucción de partículas. Pero de eso no vamos a hablar. Y ahí, digamos, para entender sistemas infinitos, estas ideas de álgebras de operadores, que de hecho van también a von Neumann. Seguimos trabajando, eh, seguimos haciendo ejercicios a partir de las ideas de von Neumann en cierta forma, ¿no? Es muy importante en ese contexto. Pero ¿cómo entiendo la mecánica cuántica? Mecánica cuántica. Cuántica. Digamos que va a ser de una partícula en una dimensión o en tres dimensiones. ¿Sí? Bueno, si estoy en tres dimensiones, recuerden que, bueno, cálculo todos vieron, y en cálculo pensábamos la ecuación es masa por la derivada segunda de x dos veces igual a la fuerza. De hecho, esta ecuación así escrita parece tan inocente, pero reorientó todo el pensamiento de la física a partir de Newton. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tenemos en el lado izquierdo? Derivada segunda, perdón. Ya la escribí como si fuera la de Schrödinger. Derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces. ¿Sí? Masa por aceleración igual a la fuerza. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Bueno, primero es una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo conozco x de 0 y x' de 0, y conozco las fuerzas, puedo calcular las trayectorias. Sencillo, ¿no es cierto? Pero en realidad hay un aspecto muy profundo aquí, que es que, bueno, hay muchos otros, ¿no? Que para calcular este lado izquierdo tengo que conocer el lado derecho. Para conocer el lado derecho tengo que conocer las fuerzas. Para conocer las fuerzas tengo que conocer la estructura de la materia. Entonces, a partir de esta ecuación, ya antes, pero en buena medida de esta ecuación, un énfasis de la física importante fue entender la estructura de la materia, porque eso nos permite conocer las fuerzas y eso me permite resolver la ecuación de evolución, ¿no? Pero si pensamos en el principio de Heisenberg que me dice, es más complicado que esto. Si uno es preciso, el principio de Heisenberg es probabilístico, pero quizás no voy tan lejos. Que yo tengo que conocer en el tiempo inicial la posición y la velocidad. Heisenberg me dice, bueno, eso es imposible. Si tú conoces la posición con buena precisión, el error en la velocidad va a ser cada vez más grande. O sea que de entrada, y ya vimos que esa idea, digamos así rápidamente, es importante para tratar de entender por qué no colapsan los átomos, por qué la materia es estable. O sea que de entrada ya no podemos. De entrada ya esto no funciona. Pero entonces surge otra manera de ver la mecánica, que es esta. Primero vamos a pensar que no vamos a ser deterministas.
Clásicamente somos muy ambiciosos. Pretendemos conocer exactamente la posición y la velocidad de cada partícula. Claro, en cualquier sistema físico son millones de partículas, es imposible. Pero por lo menos en principio es lo que se quiere hacer y para pocas partículas es factible. Bueno, en mecánica cuántica vamos a decir otra cosa. ¿Sabes qué? No somos tan ambiciosos. Nada más vamos a pensar que conocemos la probabilidad de que la partícula se encuentre en un pequeño intervalo. ¿Sí? Y vamos a pensar que hay una función, que es la función de ondas o función de Schrödinger, tal que el módulo al cuadrado de esa función, ¿sí?, es la densidad de probabilidad. En el sentido, y déjenme que usar la notación que he estado usando, ¿sí? Pero la idea es esta, bueno, que la probabilidad, si quieres, borremos esto para que ya no nos confunda. La probabilidad de que una partícula cuántica se encuentre en una región que le llamamos X, o una región, no sé, delta. Delta, digamos que delta es un intervalo, o es un conjunto de números reales. Voy a decir yo que es la integral sobre delta de módulo de phi de x al cuadrado diferencial x. Esa es la idea básica. No voy a pedir tanto, voy a pedir que yo conozca la probabilidad de que esté en un intervalo. Y esto inmediatamente nos lleva a... Uno diría que el análisis aquí es inescapable, enseguida se nos mete encima. Porque yo voy a decir ahora, bueno, ¿cuál va a ser la probabilidad de que se encuentre todo el espacio? Digamos que estoy en una dimensión, va a ser la integral de módulo de phi de x al cuadrado diferencial x. ¿Sí? Eso significa primero que esto tiene que ser R por todos los reales, ¿no? Integral, si quieres, sobre R. Esto nos lleva primero, bueno, primera condición, esto tiene que ser finito. Y además, como estamos acostumbrados a que la probabilidad total es 1, no tendría por qué ser así, podría ser 50, ¿no es cierto? Es 1. Entonces vamos a pedir que esto sea igual a 1. ¿Sí? Esto de entrada nos dice, bueno, que las funciones que describen la distribución de probabilidad de la presencia de un electrón, digamos una partícula, tiene que ser una función cuyo cuadrado es integrable. Claro, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo decidí que la distribución de la probabilidad es módulo de phi al cuadrado. Pude haber decidido que en realidad era módulo de phi, ¿no es cierto? Pero el suponer que es módulo de phi cuadrado nos va a permitir introducir aquí la teoría de espacios de Hilbert. ¿Qué? Porque, bueno, entonces esto define una norma que se deriva de un producto escalar que viene del espacio de Hilbert. De hecho, hay teorías no hilbertianas de la mecánica cuántica. Por ejemplo, uno podría simplemente considerar que que la densidad de probabilidad es esto, o podría considerar el dual, o sea, no en funciones integrables, sino en funciones acotadas o esencialmente acotadas. Pero en realidad, del punto de vista práctico, la que resulta ser más interesante es esta. ¿Sí? Del punto de vista físico, porque hay toda una serie de razones que quizás van a ir saliendo a lo largo de estas clases, pero también por razones matemáticas. Digamos que muchas veces, bueno, casi siempre los métodos, o la matemática juega varios roles importantes en física. Uno de ellos, el más evidente, es una herramienta de cálculo. Pero hay otro que es más sutil y no menos importante, es que el tipo de modelo matemático que estoy utilizando condiciona cómo yo entiendo la física del problema. Volviendo a la ecuación de Newton me dice que los conceptos importantes son posición, velocidad, aceleración. Entonces yo voy a entender, los que vinieron aquí en algún vehículo,
Bueno, también caminando vinieron usando conceptos de posición y de velocidad. Bueno, pero es el modelo matemático el que condiciona en buena medida la forma en que yo entiendo mi problema físico. Pero entonces va a ser así. Y, ok, ya tenemos la distribución de probabilidad que nos dice a dónde está la partícula. ¿Cuál va a ser el valor medio de la posición de la partícula? O sea que el valor medio de x, pongamos, va a ser la integral de x modo de phi al cuadrado diferencial x. Acá estamos usando ideas elementales de probabilidad. ¿Sí? Pero entonces estamos pensando que x, la posición es un observable, es un objeto que yo puedo observar. Y esto nos lleva al tema de los observables. ¿Cuáles son los observables en mecánica cuántica? Bueno, un postulado fundamental de la mecánica cuántica es que todo observable es un operador. ¿Sí? Bueno, hay un principio anterior todavía, que es el principio de superposición de estados. Superposición. El principio básico de la física cuántica es que si yo tomo cualquier combinación lineal de estados, esa combinación lineal de estados tiene que ser un nuevo estado posible. Acá estoy pensando que phi, la función de onda, que ya sabemos que phi ahora va a pertenecer a L2, digamos, del eje real, es un estado. Quiero decir que el estado físico del electrón viene dado por una función que describe su probabilidad. Podría venir dado por una función que describe el momento, que es masa por velocidad. Es equivalente, pero típicamente se hace de esta manera. ¿Sí? Entonces, el principio de superposición me dice que si yo tomo igual 1 a n de alfa i complejos, eso va a ser un nuevo estado. Y este principio de superposición de estados parece simple, pero en realidad esconde algo que es fundamental. Como combinación lineal de estados tiene que ser estados, y como los estados van a resolver ecuaciones, que son las ecuaciones de Schrödinger, pues para que combinación lineal de soluciones sean soluciones, las ecuaciones tienen que ser lineales. Y entonces la física cuántica, a un nivel muy fundamental, es una teoría lineal. Y hay casos como, por ejemplo, los casos de los campos cuánticos, que es básicamente una teoría lineal, a pesar que las ecuaciones de evolución son no lineales. Pero entonces tengo que entender cómo combino estados allí. La no linealidad en la física cuántica aparece como una aproximación para simplificar un problema complicado de cientos o millones de partículas o miles de partículas a un campo medio que corresponde a una sola partícula. O sea que la no linealidad va a aparecer como una aproximación a una teoría de n cuerpos, pero básicamente es lineal. Pero entonces, como la teoría va a tener que ser lineal, yo voy a decir que los observables, un observable A va a ser un operador lineal, pero autoadjunto. Pero ¿qué significa autoadjunto? Vamos a hablar de eso después. Los que tomaron análisis funcional en la maestría, pues ya lo saben. Los que no lo hicieron, bueno, si fuera una matriz, un operador autoadjunto, es una matriz simétrica o hermisiana. Un operador pueden pensarlo como una matriz infinita, entonces el asunto se complica, pero vamos a hablar de eso después. Pero la idea es que todo observable físico va a venir dado por un operador autoadjunto. Y que lo que yo voy a medir en un experimento es valores medios, a phi, phi. Si A es el operador, este es el producto escalar, en este caso en el espacio L2. Cuando uno hace la teoría abstracta de la física cuántica, está en un espacio de Hilbert abstracto, tiene operadores abstractos y este es el producto escalar del espacio de Hilbert. Entonces sabemos de la física clásica, de la cuestión de Newton, que por un lado un observador importante es la posición y el otro observador importante va a ser la velocidad.
y la masa por velocidad se lo llama momento. En el caso cuántico vamos a querer introducir el segundo operador, hay muchos otros, por supuesto, la energía, momento angular, que es el momento, ¿m? Y el momento se va a definir de esta forma. El operador de momento, de nuevo, va a ser un operador lineal y P de phi va a ser menos I gradiente de phi, que es si estoy en una dimensión derivada respecto de x de phi en x, ¿no? Pero claro, para eso necesito que la función sea diferenciable. Y si yo soy un poquito más técnico, ¿diferenciable en qué sentido? Diferenciable en el sentido clásico que ustedes conocen, o diferenciable en el sentido de distribuciones. En realidad va a ser diferenciable en sentido de distribuciones. Pero hay una forma simple de definir de otra manera el operador de momento si uno conoce la transformada de Fourier. Entonces, si yo conozco la transformada de Fourier, defino phi f de k, 1 entre raíz de 2pi, la integral de e a la menos i kx por phi de x diferencial de x. Si la función es integrable, esto está definido de una manera obvia. Si es de cuadrado integrable, que es lo que nos interesa, hay que definirla por un proceso de límite. Pero ese proceso de límite quizás lo vamos a omitir. Pero entonces resulta ser que menos i gradiente de phi es f multiplicación por k, f a la menos 1 o f adjunto. Y f resulta ser un operador unitario, que en particular significa que la norma de f de phi es la norma de phi, y f, bueno, es 1 a 1, y es on, y es sobre L2. Y en la física los operadores unitarios que preservan, que son 1 a 1, que son sobre, y que preservan productos escalares, preservan la norma. La norma es, bueno, la norma de phi, la integral módulo de phi cuadrado diferencial x a la 1/2, ¿no? La norma L2. Son muy importantes porque describen simetrías del sistema. Dos sistemas físicos que están vinculados por un operador unitario, físicamente son equivalentes, son el mismo, si quieren decirlo, ¿no? Entonces, este operador de momento, phi, voy a poner phi ahí, ¿no? Este operador de momento, entonces, es tomar transformada de Fourier, multiplicar por la variable independiente y volver para atrás. Esta forma de definirlo no requiere el concepto de derivada, pero sí requiere el concepto de transformada de Fourier. Y ahora, el valor medio del momento P va a ser, bueno, va a ser la integral menos I gradiente de phi barra, que por la igualdad de Parseval va a ser K y sombrero de K barra diferencial K, donde phi sombrero es f de phi. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos ya los operadores básicos de la teoría, y en realidad, a partir de estos, uno puede construir, digamos, la energía, por ejemplo. La energía, pongámosle H0 porque no hay potencial, va a ser P cuadrado entre 2m. Hay una constante importante, que es la constante de Planck, H barra, que la estoy tomando igual a 1. Esta es la constante de Planck, que debería aparecer ahí, pero la tomo igual a 1. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver de entrada es que estos operadores no conmutan. Si yo estuviera en 3 dimensiones, en n dimensiones, tendría x1, x2, x3, p1, p2, p3. Bueno, y es un cálculo sencillo ver que en realidad
Y clásicamente, bueno, X y clásicamente P es M por X punto. Entonces, claro, X por X punto es lo mismo que X punto por X, porque son dos números estos, ¿no es cierto? Pero cuánticamente no, y en realidad lo que sucede es que como son operadores, en realidad pues van a ser distintos los computadores, ¿no es cierto? Digamos, XY P sub J va a ser distinto de P sub J de XY. Bueno, digamos que Y es igual a J. En realidad, XY P sub J, bueno, va a ser la unidad imaginaria Y por la delta de IJ. Las reglas de conmutación. O sea que el orden en que se efectúan las operaciones es importante en la física cuántica. Es una diferencia fundamental entre los casos clásico y cuántico. ¿Mm? Entonces, esto ahora es, si quieren, hasta ahora estuve hablando de la descripción, digamos, si quieren, de cinemática, pero cómo se introducen las fuerzas. Bueno, digamos que supongamos que estoy en un caso simple, que yo tengo, no sé, piensen que es un átomo de hidrógeno, que tengo una partícula muy pesada aquí, el núcleo, un protón, y que yo estoy pensando que es tan grande que está paradita allí. ¿Mm? Y yo tengo la otra partícula que está dando vuelta por acá. Bueno, entonces va a haber una fuerza V de X dada por un potencial. ¿Sí? La fuerza clásica, F, sería menos el gradiente de V. Pero en caso cuántico no hablamos tanto de fuerzas, son teorías hamiltonianas, por los que han visto algo de mecánica. La mecánica cuántica es una teoría hamiltoniana. Y aquí hay una enseñanza de nuevo sobre el rol de las matemáticas en la física, porque cuando se formuló la teoría hamiltoniana y la lagrangiana, pues algún físico muy pragmático pudo haber dicho, va a ser una pérdida de tiempo, porque en realidad son equivalentes a la ecuación de Newton. Y es verdad, son equivalentes. Y en cierta forma la teoría de Newton es más general. Pero sin embargo, sin la teoría hamiltoniana, hubiera sido imposible desarrollar toda la física cuántica. El teléfono celular que ustedes tienen, ¿no? que usa, semiconductores, usa mucha física cuántica allí, no se podría haber hecho sin la teoría de Hamilton, de la dinámica clásica, que en realidad no aportaba físicamente gran cosa nueva a la teoría de Newton, pero posteriormente tuvo la formación matemática distinta, equivalente, tuvo un impacto enorme. No habría física cuántica sin física hamiltoniana, sin la teoría hamiltoniana, y sería muy difícil hacer campos cuánticos sin la teoría de Lagrange. Pero es otro asunto, ¿no? Entonces ahora yo voy a pensar que, bueno, me voy a orientar clásicamente el hamiltoniano, va a ser menos la derivada segunda respecto de x dos veces más b de x. Estoy en una dimensión. Si no, el hamiltoniano va a ser menos el laplaciano más b de x, y para los que no se acuerdan, el laplaciano es la sumatoria de I1n, derivada segunda respecto de x y dos veces, y estoy en n dimensiones, 3 y estoy en 3 dimensiones. ¿Sí? Y la ecuación de evolución va a ser I derivada respecto de t, de phi de t y de x, igual menos derivada segunda, y acá debería poner, bueno, aquí sí, pero acá voy a tener que poner parciales, veces de phi de t y de x más p de x por phi de t y de x. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y aquí yo tengo que dar como dato inicial phi de 0 y de x, digamos, una cierta phi sub 0 de x. Bueno, ¿por qué es así?
Hay un bonito libro de Messier, por ejemplo. Messier. Este libro, no es que sea nuevo, ya es un libro muy antiguo. Tiene 2 volúmenes. En el primero hace toda una descripción de la historia. Si les interesa a ustedes entender la historia, de dónde viene esto, el Mesías es una buena referencia. Hay otras, ¿no? Pero entonces ahora, ¿cuál es mi problema matemático? Bueno, yo tengo que resolver esta ecuación, que si es en una dimensión. ¿No? Tengo que dar el dato inicial y voy a tener que pedir que phi de t y de x, módulo de phi al cuadrado, diferencial de x sea finito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi distribución de probabilidad tiene que ser finita, mi probabilidad total. Pero acá viene un problema nuevo y importante. Bueno, problema clásico de ecuaciones diferenciales, parciales en este caso, existencia y necesidad de solución. Pero aquí yo quiero algo más. Yo necesito existencia y necesidad de soluciones tales que constantemente para todo t esto sea igual a 1, no solamente finito. Esto debe ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad total, bueno, podría ser siempre igual a 500, pero digamos 1. La probabilidad total se debe conservar. O sea que yo necesito encontrar soluciones de estas ecuaciones únicas, tal que tengan la propiedad de que esto es cierto. Ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, ese es el primer problema matemático y vamos a ver que el análisis funcional nos da las herramientas necesarias para resolver esto. ¿Sí? Y ahora sí ya vamos a empezar a ser un poco más matemáticos, ¿no? Bueno, si B, terminología, cuando B es no trivial, se habla de una partícula en interacción con el potencial. Cuando B es cero, sale una partícula libre. Pues se está moviendo solita sin interactuar con nadie. Esto es entonces muy bien. Pero todavía yo digo, ok, acá tengo una operación, un operador. Primero tengo que saber que si me dan phi, puedo calcular estas derivadas. ¿Sí? Y si me dan b, pues b por phi que todavía está en un espacio adecuado, de manera que yo pueda esto estudiarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser un poco más precisos en el problema. Supongamos, si quieren, que en una primera etapa que B es acotado, o más generalmente que B pertenece al E2 local, en este caso de R. ¿Qué significa el E2 local? Bueno, que B tiene que ser medible en sentido de Lebesgue y que la integral sobre K de módulo de phi al cuadrado de X tiene que ser finita para todo conjunto K compacto. Recuerden de cálculo que un compacto de números reales es un conjunto cerrado y acotado. Bajo estas dos condiciones, yo puedo definir el operador h de phi ahora menos derivada segunda respecto de f de phi más b de x por phi de x. ¿Sí? Si phi ahora pertenece, por ejemplo, a c infinito 0 de R. ¿Qué significa c infinito 0? Bueno, c infinito, ya saben, infinitamente diferenciable. 0 significa soporte compacto. O sea que la clausura o la cerradura de los puntos donde la función es distinta de 0 es un compacto. Por ejemplo, la función phi se anula fuera de una bola. Si yo sé que phi satisface esto, bueno, esta función va a ser de cuadrado integrable.
Si B es acotado y este es de cuadrado integrable, el producto de los dos también. Pero si B es de cuadrado integrable en el compacto en el que phi es distinta de cero, esto también es de cuadrado integrable, porque phi es acotada en cualquier compacto. O sea que yo puedo definir el operador allí. Y este operador tiene una propiedad remarcable, que es que h de phi, psi, resulta ser phi, h de psi, para todo phi y psi que está en C infinito 0. Si yo defino h, o sea que si yo digo que h de phi es menos derivada segunda de phi más b de phi en el dominio de h, que es C infinito 0, ¿sí? Bueno, primero ese conjunto de vectores de descenso, recuerden de los que vieron en análisis de espacio de Lebesgue, C infinito 0 es denso en L2. Toda función de L2 se puede aproximar por una asociación de funciones de C infinito 0. Y digamos que, decir que h phi, psi es igual phi, h de psi, lo puedo escribir también como phi, h adjunto de psi. ¿Cómo se definía el adjunto de un operador? Bueno, yo sé que el dominio de adjunto son todos los phi en L2 en este caso, tales que a de phi, psi, te lo paso del otro lado, es phi, ji, para algún ji que está en L2. ¿Sí? O sea que es el conjunto de todos los, y esto para algún ji en L2 es el conjunto de los psi en L2. Y en L2 para algún phi y para todo phi en dominio de A. O sea, quizás lo escribimos acá para que se vea mejor. O sea que psi pertenece al dominio de adjunto si A de phi, psi es phi, ji para todo phi en dominio de A y para un cierto ji que está en L2. O sea que si formalmente lo paso del otro lado, y en ese caso, bueno, yo sé que ji es A adjunto de psi. O sea, formalmente paso del otro lado. Y bueno, si fueran matrices siempre puedo pasar del otro lado, ¿cierto? Tomo la matriz adjunta. Pero bueno, digamos que el adjunto lo puedo definir siempre. Y si esto es cierto, esto quiere decir que ¿sí? Esto quiere decir que si esto es cierto, ahora sí, para todo phi y psi en C infinito 0, bueno, quiere decir que C infinito 0 está contenido en el dominio de adjunto y, bueno, y adjunto de phi es h adjunto de phi, perdón, ahora es h, para todo phi en el dominio de h. O sea que el dominio de h está contenido en el dominio del adjunto y en ese dominio común actúan de la misma manera. Esto lo escribimos habitualmente diciendo que h está contenido en el adjunto y decimos que h es simétrico. ¿Sí? O sea que el operador de Schrödinger, definido de esta manera, en este dominio, si por ejemplo B es acotado o localmente integrable, es un operador simétrico. Habitualmente en la literatura física, pues esto es otro adjunto. Pero en realidad no es lo mismo que un operador sea simétrico a que sea otro adjunto,
Por ejemplo, si H es nada más simétrico, la condición que la norma L2 se preserve en general no es cierta. Voy a decir que es autoadjunto, voy a decir que A es igual al adjunto. Bueno, si dominio de A es igual a dominio de A adjunto y A de phi es A adjunto phi para todo phi, digamos, en dominio de A, que es igual a dominio de adjunto. ¿Mm? Y es simétrico si A está nada más contenido en el adjunto. Esto es simétrico. Esto quiere decir que el dominio de este es más chico que el dominio de este, pero no necesariamente igual. Bueno, ustedes pueden pensar que es un tecnicismo, pero esto tiene consecuencias muy, muy importantes para la teoría de la ecuación de Schrödinger y para la física para la mecánica cuántica. Porque vamos a ver que si el operador es realmente autoadjunto, entonces la propiedad, recuerden que yo requería que sea igual a 1 permanentemente para todo tiempo. Bueno, si el operador es simétrico, o sea, si H es nada más simétrico, en general eso no va a ser cierto. Pero si es autoadjunto, entonces sí va a ser cierto. ¿Sí? Y esto nos lleva a un problema fundamental en análisis funcional, dado operadores simétricos, cómo construir extensiones, cómo agrandar su dominio, ¿sí? Porque lo que sucede es que si yo tengo el asunto así, tengo aquí dominio de A y acá tengo dominio de A adjunto, si yo voy poniendo más funciones en el dominio de A, sucede que el dominio de A se hace cada vez más grande y el dominio de adjunto se hace correspondientemente cada vez más chico. ¿Por qué? Porque si aumento el dominio de A, hay que verificar más condiciones para saber que mi psi está en el dominio del adjunto. Por la formulita que estaba escrita por allí, ¿no? Por esa fórmula. Entonces, el problema matemáticamente no es nada trivial, porque yo tengo que empezar a agregar funciones a mi dominio de forma que me voy acercando, pero tengo que agregar la cantidad exactamente suficiente de funciones para que el dominio de este es igual al dominio de este, ni más grande ni más pequeño. ¿Mm? Entonces ya ven cómo se va metiendo solito aquí el análisis. El mismo problema físico está llamando al análisis funcional. Bueno, ¿cómo se resolvió este problema? Este problema se resolvió en base a un teorema de Cato y de Relig. El problema es este ahora. Existencia y unicidad de soluciones para la ecuación de Schrödinger. Pero en realidad vamos a plantearlo en un contexto más general. ¿Sí? Yo he estado hablando aquí de una sola partícula en una dimensión, pero vamos ahora a considerar un modelo que ya es realista en mecánica cuántica, que es un problema de n cuerpos. El problema de n cuerpos, por ejemplo, describe ya un átomo, una molécula, que puede tener, bueno, en la práctica son muy grandes, pueden ser con cientos de partículas. Sí, antes de formular la solución de este problema, creo que es interesante hacerlo en un caso más general. Pero bueno, si quieren podemos resumir el problema ahora. Vamos a ser abstractos. Es decir, ¿cómo formulo? Yo hice física, pero claro, es una escuela de matemáticas esto, ¿no es cierto? Hay que ver la matemática ahora, ¿no? El problema es este. Mi espacio de estados es un espacio de Hilbert. Ya no más L2, un espacio de Hilbert, e inclusive puede no ser separable. Cuando uno tiene teorías con masa ceros, los espacios de Hilbert de manera natural pasan a no ser separables, ¿no? Me doy un operador simétrico H, o quizás le ponemos mejor H minúscula.
me doy un operador simétrico H. Dominio denso, porque si no el adjunto no está definido unívocamente. Y yo quiero resolver esta ecuación. Y derivada respecto de t de phi igual h de phi. ¿Mm? Pero además yo quiero que la norma de phi de t en el espacio de Hilbert es igual a la norma de phi de t en el espacio de Hilbert. Eso es análogo a pedir que la probabilidad de presencia de la partícula en todo el espacio es una constante. Igual a 1 además, ¿no? Pero bueno, 1 siempre puedo normalizar. Bueno, en la práctica, entonces, yo sé que H es nada más de simétrico. Entonces hay un teorema de Stone, que me dice lo siguiente. Si H no es solamente simétrico, sino que es autoadjunto, o si H está contenido si yo al H le puedo agrandar su dominio, de forma que H sea igual a su adjunto, yo sé que yo puedo definir este objeto E a la menos IT por H, el grupo unitario asociado, para los que saben cálculo funcional, por cálculo funcional, para los que no saben cálculo funcional, piensen que H es acotado. Si H resultara ser acotado, yo puedo definir esto por la serie. Y lo puedo definir así. Y H no es acotado, no, porque digamos que, supongamos que phi está en el dominio de H, pero no tiene por qué estar en el dominio de H a la n para n arbitrariamente grande. Pero existe que tiene la propiedad que U de menos t es U de t adjunto, U de t es unitario y es un grupo. U de t1 más t2 es U de t1 por U de t2 y U de 0 naturalmente va a terminar siendo la identidad, ¿no? Entonces bajo esas condiciones yo sé que la única solución de la ecuación I derivada respecto de t phi h de phi, ¿sí?, va a ser phi igual e a la menos I t por h phi sub 0, que es el dato inicial. Y además, como el operador es unitario, como el operador de transjunto, este grupo es unitario. En particular quiere decir que la norma de U de t de phi 0 es igual a la norma de phi 0. Entonces, en otros términos, el problema de existencia y unicidad de soluciones a la ecuación de Schrödinger. Y la solución tiene que ser única, además. ¿Por qué? Porque la unitariedad de nuevo me da la unicidad, ¿no? Porque si yo sé que U de t de phi 2, U de t, perdón, de phi 1 es U de t de phi 2, usando la propiedad de grupo, yo sé que phi 1 es U de menos t por U de t de phi 2, que es igual a phi 2. Eso, los datos iniciales son los mismos, las soluciones son iguales. El problema básico de la mecánica cuántica lo puedo formular de forma totalmente abstracta. Yo estoy en un espacio de Hilbert, me dan un operador simétrico y a partir de él quiero construir un operador adjunto, que es una extensión. Pero claro, supongamos que haya más de una, ¿sí? Si hay una sola, estamos todos felices, porque entonces, bueno, si este tiene una única extensión adjunta, hay una única dinámica posible que resuelve la ecuación de Schrödinger y que preserva las normas, preserva la probabilidad. Pero ¿qué pasa si hay más de una? ¿Con cuál me quedo? Bueno, esto no es nada más una cuestión puramente teórica, sucede. Por ejemplo, si uno considera la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, menos el laplaciano más b de x, y si este potencial es muy muy singular en un punto, muy singular, por ejemplo, si b de x
se comporta como menos c entre x cuadrado en 0 en 3 dimensiones, entonces sucede que no hay una única extensión autoadjunta. En otros casos también. Pero entonces, ¿qué dinámica tomo? Para el caso de ecuaciones relativísticas de ecuación de Schrödinger, con el potencial típico de la física, que es z entre módulo de x menos z, digamos, para hacerlo atractivo, en R3, si z es suficientemente grande, entonces ya no hay más de una extensión. Y entonces ahí viene el problema de decir, bueno, en términos físicos, ¿cuál de ellas debo yo tomar? Bueno, hay criterios para hacerlos, pero si z es suficientemente grande ya no hay manera de elegir ninguna, y eso corresponde a un hecho de que, que no hay átomos con z y arbitrariamente grandes. Problema de estabilidad que se puede entender desde este punto de vista como que ya no puedo encontrar más que, hay más de una extensión. Si hay una única extensión, vamos a decir que el operador es esencialmente autoadjunto. ¿Sí? Entonces el problema matemático es, dada la ecuación de Schrödinger, para n cuerpos, que es la que lo voy a escribir ahora, va a ser simétrico de una manera inmediata. ¿Cómo demuestro que ese operador es esencialmente autoadjunto? Que tiene una única extensión autoadjunta. Entonces, para los que tomaron algún curso de análisis funcional, es muy familiar este problema, ¿no es cierto? Pero entonces ahora ya introducimos y se nos metió solo el análisis funcional en la resolución de este problema. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es cómo uno, y ese es el punto de vista de un matemático aplicado, cómo uno introduce una herramienta matemática, que ese es el tema central de esta escuela, cómo introduce uno una herramienta matemática apropiada para resolver un problema físico. Una vez hablaba con un matemático hace muchos años y me decía, bueno, la mecánica cuántica es un montón de integrales. Y era un montón de integrales en los años 20, en los años 30, inclusive integrales muy complicadas, ¿no? Pero claro, después apareció von Neumann, aparecieron muchos otros que dije, ¿sabes qué? No nada más es un montón de integrales, hay toda una teoría matemática de análisis funcional detrás de esto. Y eso es lo que espero en parte mostrarle en estas clases, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo uno puede resolver un problema, ya que es no es tan simple como los que he estado hablando, vamos a considerar el caso de N-cuerpos. Y acá hay un aspecto histórico interesante, que el problema de existencia y unicidad de soluciones que conservan la probabilidad, después de que von Neumann estableció el formalismo general de teoría de operadores para la mecánica cuántica, decía, bueno, pues ¿cómo demuestra uno existencia y unicidad de soluciones que además conservan la probabilidad para un sistema general de n-cuerpos? ¿Sí? Bueno, ese era un problema que von Neumann consideraba muy difícil. Von Neumann, perdón, consideraba muy difícil, y era la opinión que él tenía en el medio. Y si uno quiere resolver ese problema con los métodos clásicos de ecuación de derivadas parciales de la época, era un problema muy difícil, al punto que pues nadie lo ha resuelto de esa manera. Pero después apareció Kato, que utilizó un teorema que se lo conoce ahora como de Kato y Rehlich. Kato era un joven físico, por cierto, era físico Kato, de formación, que está en Japón. Y él dio, utilizando este teorema de Kato-Rehlich, una solución simple, usando análisis funcional, de este problema que von Neumann consideraba dificilísimo. Claro, inmediatamente Kato se hizo famoso en todo el mundo y bueno, y hay un texto clásico de teoría de perturbación de operadores lineales de Kato, que es la Biblia del tema todavía, ¿no? Pero ¿cuál es el problema entonces ya que resolvió Kato usando el análisis funcional? Bueno, si tengo n cuerpos,
en R3, ¿no? El caso físico. Bueno, cada cuerpo o cada partícula, digamos, va a tener su propia función, su propia coordenada, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el espacio físico H? Va a ser L2 de R3 por N. ¿Mm? ¿Por qué? Pues esas partículas están interactuando entre ellas, entonces van a haber una función de onda común que depende de las coordenadas de todas las partículas, ¿sí? Entonces, voy a decir X, que es X1, X2, X3, Xn, ¿sí? XJ pertenece a R3, ¿sí? Y después, ¿quién va a ser el hamiltoniano? Bueno, el hamiltoniano finalmente era energía cinética más energía potencial. Entonces, el hamiltoniano H va a ser H0 más B, donde ahora, bueno, esta le vamos a poner mayúscula. H0 va a ser la sumatoria de J igual 1 a N de P sub J al cuadrado entre 2 MJ. MJ es un parámetro que es la masa de la partícula. Piensen que vale 1 si quieren, ¿no? Pero las partículas pueden tener masas distintas. Y P sub J va a ser menos I, gradiente respecto a la coordenada de XJ. O sea, repito lo que sabía antes para cada partícula. ¿Mm? Y el potencial, ahora lo que vamos a pensar, digamos que tengo tres partículas, ¿sí? Esta es 1, 2 y 3. Hay un potencial de interacción B1,2, un potencial de interacción B1,3 y un potencial de interacción B2,3. Y vamos a pensar que la fuerza depende de la diferencia de las coordenadas, de la coordenada relativa. De hecho, este es el modelo básico de la física atómica, el que estamos escribiendo, ¿no? Entonces el potencial B va a ser la suma I más pequeño que J de B sub IJ de XI menos XJ. Más pequeño que J para no contar dos veces, ¿no? ¿Sí? El potencial de 1 a 2, vamos a pensar que es el mismo del 2 a 1, que, hay que es simétrico. Y la ecuación de Schrödinger ahora es I derivada respecto de T de phi, H de phi que pertenece a L2 de R3N, si quieren phi sub T, ¿no? Para cada tiempo está en L2. ¿No? Pero entonces ahora el problema es, ya sabemos cuál es. Bueno, supongamos que yo supongo que B, primero que B es acotado, para hacerlo sencillo. ¿Sí? Es una función acotada, después voy a dar condiciones más generales. Entonces, si B es acotado, bueno, H de phi pertenece a L2 para todo phi que está en C infinito 0, ahora sí, de R3N. Y si integramos por partes las derivadas, al integrar por partes no aparecen términos a la frontera, eso no lo dije antes, pero bueno, las derivadas de un lado las paso al otro integrando por partes. Como las funciones son infinitamente diferenciables, integro por partes, como se anula el infinito, no hay términos a la frontera. ¿Sí? Entonces, yo lo que sé es que H es simétrico, de nuevo como antes. Que H está contenido en el adjunto. Entonces, el problema de existencia y unicidad, ahora la ecuación de Schrödinger es esto, ¿no? Es esta ecuación. Pero piensa en la complejidad de esta ecuación. Esta función B, inclusive, supongamos que cada uno de estos tienda a cero infinito, ¿sí? Supongamos, no sé, que B sub IJ de Z es más pequeño que C1 más módulo de Z, no sé, a una potencia M. ¿Sí? Son potenciales que tienden a cero. Pero la suma no va a tender a cero en todas las direcciones, ¿no es cierto?
porque yo me puedo ir infinito manteniendo una diferencia de coordenadas igual a 1. O sea que es un potencial que va a tener una estructura complicada. Entonces, ¿cómo demuestro que hay solución, hay única y se preserva la norma L2? Bueno, la respuesta es el teorema de Stone. Y entonces el problema ahora es cómo construyo extensiones autoadjuntas de este operador. Y si quiero que la física sea única en el sentido de que hay una única dinámica posible, ¿cómo demuestro que este operador es esencialmente autoadjunto? Voy a omitir la demostración de que este solito es autoadjunto, porque eso se hace por transformada de Fourier. Si fuera uno solo en el espacio de Fourier, es multiplicación por k cuadrado. K cuadrado es una función real, multiplicación por una función real. Es fácil ver que es autoadjunto. Quizás a los que vieron algo de análisis funcional eso les va a ser familiar y de análisis de Fourier. Si no, de todas formas, prefiero demostrar otras cosas. Pero entonces ahora el teorema que vamos a usar, y este es el teorema que demostraron durante la guerra, por cierto, Kato y Rehlich. Lo demostró Rehlich primero, en realidad en el 39, de la guerra, y bueno, aparentemente Kato por razones de salud no participó en la cuestión militar y está trabajando en esto por suerte, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Kato-Rehlich? Y por cierto, cuando Kato dio solución a este problema que von Neumann decía que era muy difícil, usando el teorema de Kato-Rehlich, no solamente hizo famoso él, sino que mostró que el análisis funcional podía ser una poderosa herramienta para resolver problemas muy concretos en física cuántica. Si lo que había puesto en evidencia von Neumann en su trabajo fundamental es que daba un formalismo general para entender la mecánica cuántica. Pero fue a partir del teorema de Kato-Rehlich y su aplicación a este problema que muchos físicos y matemáticos empezaron a interesarse en la utilización de estas herramientas en física cuántica. Entonces, y a partir de esto surgió una escuela de física matemática basada en el análisis funcional. La física matemática es muy amplia, hay física matemática basada en la teoría de grupos, grupos de Lie, se hace mucho de esto en el Instituto de Física, para entender simetrías de partículas, ¿sí? Está la física matemática basada en la geometría, que es muy importante, por ejemplo, en relatividad, y está la física matemática basada en el análisis funcional, que de eso estamos hablando, ¿no? Que también es importante en física cuántica, pero también en propagación de ondas clásicas. El electromagnetismo, la acústica, la teoría de ondas elásticas, se pueden formular de esta manera también, ¿no? Con métodos matemáticos muy parecidos. No son los mismos en realidad, pero el énfasis a veces es distinto. Van a ver un poco de eso ustedes en los otros cursos que vamos a ver aquí en la escuela, ¿no? Bueno, ¿qué me dice? CH un espacio de Hilbert, CA autoadjunto, ¿sí? CAB simétrico, ¿sí? Y CAB se lo suele llamar a esto Kato pequeño o relativamente acotado respecto a A. ¿Qué significa esto? Que la norma de B de phi es más pequeño que A, la norma de A de phi más B, la norma de phi. Esto implica naturalmente que dominio de A está contenido en dominio de B y además vamos a pedir que A sea más pequeña que 1. Muy importante. Si esto es cierto, entonces vamos a decir que B es Kato pequeño. Y el teorema de Kato-Rehlich nos dice entonces A más B
es autoadjunto en dominio de A más B igual a dominio de A. Bueno, es un teorema abstracto de teoría de operadores que no es tampoco difícil de demostrar. En algunos cursos se demuestra. Pero entonces esto nos da una solución al problema. Si ahora A es H0 y B es la sumatoria sobre I más pequeño que J de B sub IJ de XI menos XJ, el problema es demostrar esta estimación. Y resulta ser una estimación de Sobolev, para los que han visto algo de espacios de Sobolev. Entonces el problema matemático es ahora simplemente demostrar que esto es cierto. Si uno ve la complejidad que tenía esa ecuación, bueno, pues esto es algo que uno puede decir, esto lo puedo demostrar. Por cierto, bueno, sí, además, A más B es esencialmente autoadjunto. En dominio de A. ¿Sí? Yo siempre A más B lo puedo definir en dominio de A, porque el dominio de A está contenido en el dominio de B. Pero además es esencialmente autoadjunto. O sea que esto resuelve totalmente el problema. Me dice que hay una única extensión autoadjunta, una única dinámica posible, y que esa dinámica es unitaria, preserva las normas L2. Por cierto, uno puede decir, bueno, ¿por qué A más pequeño que 1? Bueno, supongamos que A es igual a 1. Entonces yo puedo tomar B igual a menos A. Pero entonces A más B es el operador 0. ¿Sí? Pero el operador 0 no va a ser autoadjunto en dominio de A nada más. ¿Sí? El operador 0, si lo defino en un conjunto denso, su adjunto también es 0, pues está definido en todo el espacio. Fíjense que ese argumento tan sencillo nos hace ver a nosotros que para que sea esencialmente otro adjunto, A tiene que ser más chico que 1. Hay otro teorema de Boost, que me dice que si A permito que sea 1, entonces A más B todavía va a ser va a tener una extensión a otro adjunto, pero no va a ser esencialmente otro adjunto. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, vamos a tener que demostrar que A es más chico que 1. Pero yo tengo mi potencial, que es una suma de potenciales. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a demostrar esto para cada uno. Pero como acá esta suma puede ser, no sé, puede ser una suma hasta varios millones, claro, más vale demuestro que para cada uno de estos se satisface, pero con A arbitrariamente pequeño. ¿Sí? Claro, si A es pequeño, B va a ser cada vez más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, esto se demuestra de la siguiente manera. Bueno, ok, digamos que vamos a hacer un pequeño atajo aquí. Hay una separación de variables que puedo hacer yo aquí, porque ¿sí? Recuerden que B era la suma I más pequeño que J de B sub IJ de XI menos XJ. ¿Sí? Ahora, si yo me concentro en este término, esto depende nada más de esta diferencia de coordenadas.
pero cada uno de estos es un vector en R3. La diferencia es un vector en R3. Entonces yo puedo decir que esto es B sub IJ de... Como XY y XJ son cualquier vector en R3, la diferencia Z es cualquier vector en R3. ¿Sí? Separando variables, hay que hacerlo con bastante más detalles, pero separando variables yo puedo hacer ver que si yo demuestro que mi estimación es cierta, para cada uno de estos en L2 de R3, con una constante A, que ya le voy a llamar epsilon, arbitrariamente pequeña, entonces después cuando sume va a ser cierto para la suma. Es un poco rápido esto, pero bueno, el curso no es un curso semestral este, entonces hay que ser rápido, ¿no es cierto? Pero entonces lo que debo demostrar es que si yo me doy B, estoy en L2 de R3, quiero dar condiciones en B de forma tal que la norma de B por phi es más pequeño epsilon, la norma bueno, debería poner menos laplaciano de phi más una constante k epsilon, la norma de phi, ¿no es cierto? Porque la parte cinética o el H0 asociado, pero esto no juega ningún rol, ¿no? Bueno, vamos a suponer condiciones. Vamos a poner que B es B1 más B2, donde B1 pertenece a L2 de R3 y B2 pertenece a L infinito de R3. ¿Sí? B2 es acotado, para ser más preciso, es esencialmente acotado. Está en el espacio de Banach, L infinito, para los que lo vieron. Si no piensen, pueden pensar que B es continuo, entonces B2 es acotado. Pero entonces ahora, la norma de B de phi es más pequeño o igual que la norma de B1 de phi más la norma de B2 de phi. Pero supongamos que phi sea una función acotada. ¿Sí? Yo tengo que demostrar esta estimación para phi que pertenece al dominio del laplaciano. ¿Sí? Vamos a ver que las funciones que están en el dominio del laplaciano en realidad son funciones acotadas. Funciones en L2 con laplaciano en L2, vamos a ver que son acotadas. Pero por ahora me lo creen. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces esto va a ser más pequeño o igual que la norma de phi L infinito por la norma de B1 de B1 en L2. Esta norma aquí es la norma en L2 siempre, porque estoy en L2 de R3. Y acá, esto va a ser más la norma de B2 en el infinito por la norma de phi en L2. Pero esto ya es parte de esto, ¿no es cierto? Después voy a agregar más, pero esto ya es parte de lo que tengo acá. Una constante por la norma L2. O sea que ese me puedo olvidar. Lo que tengo que ver ahora es que si yo puedo estimar la norma de phi en el infinito, o sea, el supremo de phi, por la norma de phi en L2 y por la norma de laplaciano de phi en L2, con las constantes apropiadas, entonces tengo lo que yo quería. Entonces el problema ahora es el siguiente, y eso es lo que se conoce como una estimación de Sobolev. En este caso es muy fácil de demostrar.
¿Sí? Es un caso particular de una estimación de Sobolev. ¿Mm? Bueno, déjenme usar la notación que tengo acá. O sea que yo lo que quiero demostrar es que para todo epsilon positivo, la norma de phi el infinito es más pequeño que epsilon. La norma de Laplaciano de phi en L2 más k epsilon. La norma de phi en L2. Si demuestro esto, pues entonces ya si pego todo, el potencial B, que es la suma complicada, es cato pequeño. Y como cada uno de estos epsilon es tan chico como yo quiera, y la suma es finita, pues va a ser más pequeño que 1. Bueno, ¿cómo demuestro esto? Esto es fácil de mostrar usando transformada de Fourier. Porque estoy en todo el espacio y porque estoy en 3 dimensiones, si no el asunto es distinto. Bueno, recuerden que yo definí la transformada de Fourier de K, 1 entre raíz de 2pi, la integral de e a la menos ikx, phi de x, diferencial de x, y que por el teorema de inversión de Fourier, phi de x, esto es igual a 1 entre raíz de 2pi, la integral de e a la ikx, y sombrero de k, diferencial k. ¿Sí? Ah, no, esta es otra cosa. Bueno. ¿Mm? Entonces, esto lo que me muestra a mí es que la norma de phi de x, bueno, ok, un poquito más despacio, módulo de phi de x es más pequeño o igual que 1 entre raíz de 2pi, la integral de módulo de phi sombrero de k diferencial k. Si tomo supremo, el lado derecho no depende ya de x, norma de phi. Es más pequeño, módulo una constante, que no viene al caso, pero esto es la norma en L1 de phi sombrero. O sea que lo que debo hacer es estimar la norma de phi sombrero. Vamos a estimar la norma de phi sombrero. Pero ahora voy a usar el hecho de que, bueno, recuerden ustedes, bueno, por cálculo de Fourier, yo sé que menos Laplaciano de phi es f de phi k cuadrado f a la menos 1 de phi. Vengo usando el hecho que la transformada de Fourier es unitaria. Si no han visto cálculo de Fourier, bueno, pues tiene que creerme porque me llevaría un semestre hacer cálculo de Fourier, ¿no? Pero entonces, la norma, bueno, de Laplaciano de phi es la norma de f menos 1 k cuadrado f de phi. Como f es unitaria, es la norma de k cuadrado f de phi, que es lo que llama phi sombrero de k. Entonces, como estoy en el dominio H0, yo sé que phi sombrero pertenece a L2, pero también que k cuadrado por phi sombrero pertenece a L2. Y eso es lo que quiero usar. Es lo que vamos a usar. Bueno. Entonces ahora, por esta estimación, si quieren me olvido de este numerito. ¿Sí? Tengo que estimar la norma L1 de phi sombrero. Pero eso lo hago usando la desigualdad de Schwartz. Bueno, más que la desigualdad, vamos a ver cómo lo hago. No es realmente desigualdad de Schwartz.
Bueno, en realidad sí es la desigualdad de Schwartz. Lo que voy a decir ahora es que la integral de módulo de phi sombrero de k diferencial k es la integral de 1 entre 1 más k cuadrado, 1 más k cuadrado, phi sombrero de k diferencial k, y esto es más pequeño que la norma de 1 más k cuadrado. De 1 entre 1 más k cuadrado en L2 por la norma de 1 más k cuadrado y sombrero de k en L2. ¿Sí? Bueno, como estoy en 3 dimensiones, esto va a ser finito. Calculo la integral. Esto es una constante, digamos que la llamamos C. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. ¿Sí? De nuevo, como finalmente iba a sacar una constante arbitrariamente pequeña, pues me puedo olvidar de esta, ¿no es cierto? Y lo que tengo que hacer es estimar esto. ¿Mm? Bueno, ¿cómo lo estimo? Entonces yo sé que la norma de phi sombrero en L1 es más pequeña, pongamos una constante C todavía, para esta fórmula si me hace falta, la norma de 1 más k cuadrado y sombrero de k en L2. Y ahora voy a hacer un argumento que es muy útil en análisis, que es tomar transformaciones de escala. Esto es cierto para toda phi, bueno, es cierto para toda phi en particular tal que esto es finito, ¿no es cierto? Pero esto es finito en mi caso porque yo estoy suponiendo que phi está en el dominio de H0. O sea que el laplaciano de phi es finito. Laplaciano es un laplaciano distribucional, ¿no es cierto? Si no saben qué son distribuciones, bueno, pues créanme de esta manera. El laplaciano es unitariamente equivalente a k cuadrado. ¿Mm? Pero entonces yo voy a definir ahora phi sombrero r de k, que va a ser igual a r cubo y sombrero de r por k. Lo que va a suceder es que cuando yo cambio r, esto no va a cambiar, pero esto va a cambiar de una manera adecuada. Todavía yo puedo decir que el lado derecho es más pequeño igual que la norma de phi sombrero más la norma de k cuadrado phi sombrero, ¿no? Porque voy a estimar esta y voy a estimar esta. Entonces yo sé que esto es cierto. Y R, y R, y R, y R. Esto va a ir al término de error. Recuerden que estaba el K epsilon por norma de phi en L2. Y este va a ser el que me va a servir. Entonces vamos a estimar vamos a calcular más que estimar ahora. ¿Cuánto vale la norma de phi sombrero R en L1? Es la integral de R cubo phi sombrero de R por K diferencial 3 de K. Pero si yo ahora este R lo pongo aquí, bueno, por lo absoluto, esto va a ser la integral de Z diferencial Z. O sea que esto es la norma de phi sombrero en L1. Ya que este es invariante. Esto es la norma de phi sombrero en L1. Ya no cambia. Por eso, por cierto, puse el R cubo aquí. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuánto vale la norma de phi sombrero R en L2, digamos al cuadrado, ¿no? Para no estar cargando la raíz cuadrada.
Esto es la integral de r al cubo, r a la sexta, módulo de phi sombrero de r por k, diferencial 3 de k. ¿Sí? Bueno, acá tengo 6. 3 los pongo acá y esto va a ser r cubo, la integral de módulo de phi de z al cuadrado, diferencial z, que va a ser r cubo, la norma de phi sombrero en L2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces la vamos poniendo acá. La norma de phi sombrero r en L1 es la norma de phi sombrero en L1. Pues la norma phi sombrero r en L2 va a ser r a la 3 medios, la norma de phi sombrero en L2. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser la norma de k cuadrado por phi sombrero r de k en L2? Bueno, acá yo voy a tener, siempre tengo la integral de r a la sexta, pero voy a tener k a la cuarta. ¿Sí? Aquí tengo que meter 4, me quedan 2. Aquí tengo que meter 3, me falta 1. Entonces esto es 1 entre r, la integral de z a la cuarta, módulo de phi sombrero de z al cuadrado aquí, diferencial 3 de z, que esto es igual a 1 entre r por la norma de k cuadrado phi sombrero, que es 1 entre r, la norma de 1 entre r, la norma de laplaciano de phi. Entonces, la norma de k cuadrado phi sombrero r en L2 es 1 entre raíz de r, la norma de laplaciano de... bueno, en realidad esto no me hace falta, pues esto nos va a confundir, mejor no lo ponemos. 1 entre raíz de r, la norma de k cuadrado y sombrero en L2. Y ahora tengo todo lo que necesito, me voy a mi estimación, que está todavía escrita. Entonces, la norma de phi sombrero en L1 es igual a esta, pero es más pequeña igual que esta norma, pero para esa norma más pequeño que r a la 3 medios, la norma de phi sombrero en L2, más esta norma que es 1 entre raíz de r, norma de k cuadrado, por phi sombrero en L2. Y esto es cierto para cualquier phi sombrero y es cierto para cualquier r. Entonces simplemente, si yo tomo r suficientemente grande, esto es tan chico como yo quiera. Esto es igual a epsilon, la norma de k cuadrado phi en L2, más k epsilon, la norma de phi en L2, donde epsilon es 1. Bueno, hay un factor de 2pi y una constante, ¿no es cierto? Que la fuimos quitando cada vez, ¿no? Pero si las ponen no cambia nada, ¿no? 1 entre raíz de r,
y K epsilon es R a la 3 media. ¿Sí? Bueno, esto demuestra el resultado y nos muestra un ejemplo como cada vez que epsilon es más chico, la constante K epsilon es cada vez más grande. Porque si yo puedo tomar epsilon igual a 0, significa finalmente... Recuerden que yo quería demostrar esto, que la norma de B de phi en L2 es más pequeño que epsilon. La norma laplaciana de phi en L2 más K epsilon. Esto lo queríamos demostrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vimos es que cuando esta constante tiende a 0, esta en general va a diverger. Pero debe ser así, ¿por qué? Porque si yo puedo tomar epsilon igual a 0 con una constante finita, querría decir que la norma de B de phi en L2 es más pequeño que una constante C, la norma de phi en L2. Pero si B no es acotada, esto no va a ser cierto. Porque esto quiere decir que el operador es acotado. Es fácil ver que el operador va a ser acotado si solo si la función es esencialmente acotada. Si yo admito operadores B, que de hecho el potencial B sub IJ típico sería Z sub IJ módulo de XY menos XJ. Es potencial de Coulomb. Bueno, esto se puede escribir como una función en L2 más una función en L infinito. O sea que en particular este teorema se aplica a lo que es el problema básico de la física atómica, que es cuando el potencial para cada diferencia de coordenadas es el potencial de Coulomb. Y nos estamos yendo a fin de los 40, que hizo esto Kato, pues estaba dando una demostración de existencia, unicidad y unitariedad de la evolución para un sistema atómico más general, que en aquella época era algo que nadie ni soñaba con demostrar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, me gusta a mí enfatizar este problema, primero porque es muy básico y después porque es... ¿en qué llevo? Falta un poco más de hora y media, digamos. Uno puede ver como un problema fundamental de la física se puede modelizar matemáticamente, introduciendo las herramientas adecuadas y resolverlo de manera sencilla. Y además hacerse famoso si uno escapa, ¿no? Pero a partir de esto, claro, entonces muchísima gente empezó a usar herramientas de análisis funcional e interesarse en el análisis funcional en la física cuántica. Y ahora hay una escuela, esta es una escuela de la física matemática basada en el análisis funcional, de la que ustedes aquí están viendo pues un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora más lejos. O sea, lo que pienso hacer es, bueno, empecé con, es un poco lo que está en el resumen, empecé con un poco de mecánica cuántica, después aquí, bueno, estamos viendo lo que es el problema básico. Yo creo que ya quedó motivado el uso de análisis funcional. Y ahora vamos a decir, bueno, muy bien, está bien. El primer problema que uno quiere resolver es existencia y unicidad de soluciones. Continuidad en los datos. Además hay continuidad en los datos aquí, porque como la solución viene dada por E a la menos IT por H phi 0, y este es un operador unitario, si yo cambio un poquito phi 0, la solución cambia un poquito. O sea que hay además continuidad en los datos, que es lo que uno esperaría. Pero claro, uno después quiere decir muchas más cosas y quiere ver cómo extraer la información que es físicamente relevante. Y eso es lo que vamos a ver ahora, y esto nos va a llevar a teoría espectral, nos va a llevar a teoría de dispersión, y en las últimas clases espero tomar un fenómeno importante de la física, que es el fenómeno de Aharonov-Bohm,
que muestra algo que puede ser paradójico a nivel clásico, sin duda lo es, que los campos electromagnéticos pueden ejercer, no fuerzas, pero pueden influir en las dinámicas de partículas cuánticas, a pesar que sean totalmente cero. Por ejemplo, supongamos que acá fuera el vacío, que no hay nada, ¿sí? Y que allá afuera hay un campo magnético, pero ese campo magnético es cero aquí. De todas formas, ese campo magnético va a influir la dinámica de las partículas que están acá. Ese es un fenómeno que en realidad fue Franz el primero que lo introdujo. Y la primera discusión es de Franz, pero se lo conoce con el nombre de Aharonov-Bohm, que lo redescubrieron y trabajaron mucho en el tema. Que es algo, es una de estas cuestiones que son fascinantes de la física cuántica que no se dan en el caso clásico, ¿no? Vamos a ver cómo ya es un problema técnicamente mucho más complejo que este, ya es investigación reciente, son artículos cada uno de 60 páginas, bueno, es algo que es muy técnico, pero les voy a mostrar al final cómo se usan estas herramientas para resolver así problemas importantes en física, ¿no? Y problemas o sea que sin hacer ninguna fuerza, puede uno cuánticamente influir en la dinámica de una partícula. O sea que acá no hay nada, acá es el vacío más absoluto, y ahí donde está el café hay un campo magnético, ese campo magnético que acá es cero, puede influir la dinámica de los electrones que estén aquí. De hecho, es un fenómeno que ha sido muy controvertido, ahora sí ya hay tanto teoría física experimental como teórica muy sólida que lo apoya, ¿no? A pesar que está en muchos libros de mecánica cuántica, eh, pues hasta muy recientemente no había una fundamentación sólida, ni experimental, ni teórica del problema. Pero entonces ahora vamos a plantearnos la teoría espectral. ¿Sí? Lo primero es tener un operador autoadjunto. Pero ese operador autoadjunto tiene un espectro. Bueno, los que conocen, todos han tomado cursos de álgebra, pues el espectro de una matriz son los autovalores de la matriz. Esto es lo que es el espectro. Y ustedes saben que es importante calcular el espectro, tomaron cursos de ecuaciones ordinarias, por ejemplo. Para operadores que ya no son matrices, L2 es un espacio de dimensión infinita, en el sentido de que hay una cantidad infinita de vectores ortogonales. Y en espacios de dimensión infinita, una matriz, pues tendría que ser una matriz infinita. Un operador, bueno, claro, esto es una analogía, lo pueden pensar como una matriz infinita. Entonces, en espacio de dimensión infinita, pues el espectro es más complicado. ¿Cómo uno define el espectro? Bueno, digamos, ¿cómo uno define la resolvente? Pues son los zetas tales que h menos z a la menos 1, primero que h menos z es invertible y que la inversa es un operador acotado. A los que no vieron teoría de operadores, no. Disculpen. Sí, ¿le puedo llamar en unos 15 minutos? Ah, no se cortó de todas maneras. No hay buena recepción en el campus, pues ya lo saben, ¿no? Bueno, tal que este es un operador acotado, define todo el espacio, pero no importa, digamos, no se los puedo explicar ahora. Pero la idea es esta. Yo tengo h, primero voy a tener h de phi igual a e por phi. Son autovectores y autovalores. Bueno, si es autoadjunto, estos autovalores van a ser todos reales. Pero además existe el espectro continuo, que es cuando esta inversa existe, pero no es un operador acotado. Supongamos que
el operador H o B, mejor, B de phi de X es igual a B de X por phi de X. ¿Quién va a ser entonces B menos E a la menos 1 de phi? Va a ser 1 entre B de X menos E por phi de X. Supongamos que, ¿qué va a suceder? Supongamos que B de X no sea constante en ningún lado. Y entonces este operador no va a tener autovalores. Porque yo necesitaría que B de X, phi de X, sea igual a E por phi de X. Pero si B de X es igual a E en un solo punto, o en un conjunto de medidas cero, si soy más técnico, la única solución va a ser phi igual a 0. Supongamos que B sea creciente. Entonces va a ser igual a E en un punto. Entonces esta función el operador va a ser invertible y la inversa va a ser esta. Pero este no va a ser un operador continuo, ¿no es cierto? Porque esta función, cuando sea igual a E, va a diverger y no va a ser un operador acotado. Bueno, esos son los puntos que corresponden al espectro continuo. Dicho de una forma muy sencilla, la realidad es bastante más compleja que esta, ¿no? Pero en el caso de operador de multiplicación por una función, se puede ver claramente que si esta función es 1 a 1, no va a tener autovalores, pero sin embargo este operador no va a ser acotado. Y si la función es creciente, si b de x es igual a x al cuadrado, siempre si e es positivo, e va a ser igual a x cuadrado por algún e. Entonces para todo e el operador no va a ser invertible. Bueno, ese es el espectro continuo. Una definición más formal es cuando la inversa existe, pero no es un operador acotado definiendo todo el espacio. Pero entonces lo que sucede es esto. Típicamente, para estos operadores de la mecánica cuántica, va a haber un número sigma, que puede ser 0 o puede no ser 0, tal que a la derecha de sigma el espectro es puramente continuo y a la izquierda hay valores propios. ¿Sí? Y a la izquierda hay valores propios. Ahora, ¿cómo interpretamos físicamente los valores propios y cómo se interpretamos físicamente el espectro continuo? Lo que vamos a ver ahora es que los valores propios son los estados ligados y el espectro continuo son los estados de dispersión de los que les voy a hablar mañana. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué digo yo que estos son estados ligados? Bueno, supongamos que h de phi es igual a e por phi. Entonces recuerden que si yo tomaba la ecuación de phi igual a h por phi, esto va a ser e por phi. ¿Cuál es la solución? Phi, digamos, vamos a ponerle phi 0 a este, ¿no? Phi de t igual a e a la menos it por e y de 0. O sea que la solución asociada a un autovector es una solución que es periódica en el tiempo. Y esta función además tiene que ser de cuadrado integrable, ¿no es cierto? Bueno, además tiene suficiente regularidad para saber qué significa que tiende a cero muy rápido. Típicamente tiende a cero exponencialmente. O sea que lo que va a suceder es que si yo grafico módulo de phi al cuadrado, pues va a ser algo así. Entonces, por eso digo que estos son estados ligados. Piensen que el potencial estaba aquí en el centro, digamos, un potencial atractivo, que hace que la partícula, recuerden que phi cuadrado es la distribución de probabilidad. La probabilidad es grande aquí y tiende a cero en realidad muy rápido, típicamente tiende exponencialmente a cero. Lo que en términos prácticos quiere decir que muy rápidamente es igual a cero. O sea que estos son los estados. Si yo tomo un átomo que está en su estado fundamental, en el cual el átomo de hidrógeno está cerca del núcleo, bueno, los distintos estados posibles van a venir descritos por los distintos autovectores correspondientes a los distintos autovalores.
Y eso en el caso del átomo de hidrógeno es la famosa serie de Balmer que dio inicio a toda esta historia, ¿no? Esta es entonces la parte de el espectro discreto. Entonces es de enorme interés estudiar para los hamiltonianos cuál es su espectro discreto, cuáles son las propiedades, cómo cambian si yo cambio B, hacer teoría de perturbaciones. Y de esos, bueno, Luis va a hablar en su curso. Entonces, buena parte del análisis matemático de la física cuántica es estudiar el espectro discreto, sus propiedades, teoría de perturbación, estimaciones asintóticas. Después la física clásica siempre es un límite. Es decir, supongamos que yo elijo parámetros de forma que mi sistema esté cerca de una dinámica clásica, como la dinámica cuántica aproxima a la clásica, como los autovalores los puedo asociar con objetos clásicos, con trayectorias clásicas. ¿Sí? Es un tema inmenso este. Y otro fenómeno que es el de resonancia, que bueno, dijimos que uno prueba autorrejunto tiene autovalores reales. Pero lo que sucede es que, si acá están los autovalores, suele suceder que acá cerquita del eje real hay lo que se conoce como resonancias, que no son de veras autovalores, pero porque la autofunción asociada no está en el E2, crece exponencialmente, pero de todas formas se reflejan en la dinámica de forma que la partícula, si es un autovalor, está localizada siempre, porque la dinámica es periódica. Si es una resonancia, está localizada mucho tiempo, pero finalmente se va, ¿no? Esa es toda una temática asociada al espectro discreto, resonancias también al continuo, y toda la teoría de colisiones, que es los choques de partículas, y uno en la física, bueno, microscópica, muy buena parte de mucha de la información se obtiene mandando partículas que chocan con un blanco. De hecho, así fue como los famosos experimentos de Thomson mostraron que los átomos existen. Uno la manda sobre un blanco y ve cómo se refleja, cómo se transmite, y a partir de eso quiere calcular las fuerzas. Ese es el tema de teoría de perturbación del espectro continuo, teoría de dispersión, del que hablaremos mañana, y el lunes espero ya poderles hablar de Aharonov-Bohm. Bueno, no sé si tengan preguntas o comentarios, algo que no quedó claro. Es muy bueno preguntar. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas. Muy bien, entonces seguiremos. Bueno, hay otros cursos, pero yo sigo mañana. ¿A qué hora es mañana? Bueno, por ahí lo tengo anotado. Bueno, está en la página web, ¿no? Sí, muy bien.